de cosas. Sí, estamos en comunicación con, bueno, una persona que conoce perfectamente el Estado, Sí. también, que estuvo a cargo del ANSES, ni Ujú. más ni menos, quizá parte de una de las cajas más grandes y que, bueno, ha tenido experiencia en gestionar recursos para inclusive los sectores más olvidados de la Sí. sociedad y sobre todo más golpeados por este gobierno en particular, como son los jubilados, pero en este caso también es candidata a senadora provincial por la 5ª sección de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Fernanda Raberta, que entiendo que está en comunicación con nosotras. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Gracias por este ratito. Acá José Amore y Vera Ferrari te saludamos. Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Mira, Fernanda, justo nos encontrabas un poco indignadas porque, bueno, veníamos de la discusión entre dirigentes y cómo se defienden y toda esa narrativa mediática. Vos tenés las vidas de las personas y cuando tenés un móvil con una mujer con una discapacidad que está desde las 4 de la mañana haciendo fila, todo cobra otra dimensión también. Y es algo que ya está teniendo impacto en la discusión pública porque cuando se trata de coimas es muy fácil de entender. Esto es más viejo que la historia, lamentablemente. Sí. Para romper el hielo, ¿alguna lectura que tenés de esta noticia de los últimos días? Mira, a mí me parece que yo lo hablaba ayer en una reunión con compañeros. A mí me parece que es de lo perverso que es el escándalo de las coimas, de lo perverso que es un modelo económico que deja a la gente en una situación de pobreza y vulnerabilidad cada vez peor, de lo perverso que es que encima se la agarren con los más vulnerables, con los jubilados, como decían recién, con las personas con discapacidad, que les veten la ley. Pero a esa perversión se le suma en este escándalo de las coimas que hace un tiempo, incluso antes que este gobierno, empezaron con una campaña subjetiva a la par de la campaña antipolítica y anti-Estado de hacerle creer a la gente que no se merecía la pensión. Entonces, primero construyeron un escenario en donde cada uno y cada una dudaba de por qué si estoy discapacitado me tiene que ayudar el Estado. Y básicamente porque no estás en igualdad de condiciones que otro y esa es la razón del Estado, ¿no? Claro. El bien común, equiparar el punto de partida para que todos nos podamos desarrollar y quienes tienen más dificultad, que el Estado esté ahí bancando ese punto de partida. Pero después hicieron algo más perverso, que es decirte que tu vecino que tiene una pensión por discapacidad no se la merece. Hasta dijeron que seguramente no tenía discapacidad. Entonces era un Estado que no valía la pena que hiciera lo que tenía que hacer y cumpliera su rol social. Un Estado que además funciona mal. Además, ciudadanos que se aprovechan de ese Estado. Todo eso para construir una gran subjetividad de desprecio hacia el Estado, hacia los organismos que deben garantizar pensiones, porque las pensiones son necesarias, son políticas públicas. Todo eso para dar de baja pensiones con unas supuestas auditorías, porque claro, como te hicieron creer que estaban mal dadas, había que auditar. Entonces por ahí una persona que tiene una pensión por una discapacidad que no se podía resolver, Claro. Igual tenía que ir a mostrar su discapacidad de nuevo, ¿no? Pero Claro. mi discapacidad no evoluciona, yo tengo esta discapacidad, bueno, tenés que ir de nuevo, dar un montón de baja de pensiones. Por supuesto, un pueblo que no resiste como corresponde a ese saqueo, a esa política pública, y resulta que después aparece este escándalo donde hay funcionarios con dinero dentro del auto, donde hay gente que escapa. O sea, es tan perverso el tema de ANDIS, que es el organismo que regula y administra las pensiones por discapacidad, que le suma a la complejidad de perversión la construcción subjetiva que hicieron primero, previamente, antes de meterse en ese lugar a hacer estas barbaridades que estamos escuchando con estos audios que salieron a la luz y demás. O sea que para mí es casi, te diría, un ejemplo de el horror sistematizado. Claro. Sí, Lo horrible sí. hecho sistema. Sí, es muy sintética tu interpretación, ¿eh? Porque es verdad que cuando uno da 3 pasos hacia atrás y ve todo lo que construyeron narrativamente para justificar
el ajuste a la discapacidad, con lo que representa para el PBI, ¿no? También, que es muy poquito, porque después si tienen que recortar bienes personales o bajar las retenciones, no tienen muchas dudas en cómo afecta eso al gasto público. Pero, digo, hay una consonancia también, me parece, en este recorte orientado a las personas más vulnerables de la sociedad, que está vinculado a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Digo, vos gestionaste el ANSES y sabrás un poco cómo se tiene que dar esa pelea. Y en pandemia. Y en pandemia, digo, ¿qué lectura con haces el vos FMI, ahí? Sí, porque hay otros exacto. que gestionaban organismos sin el FMI, Sin el FMI. ¿no? Sí, después de Néstor en el 2005. Sí. No, yo con el FMI, sí, claro. Y que digo, ¿qué les dirías, ¿no? A los funcionarios que ponen como excusa la economía para hacer semejante sangría, ¿no? Con la gente más vulnerable realmente. Sí, mira, yo soy trabajadora social, además de ser exfuncionaria de ANSES. Y en el 2001, cuando me recibí, trabajaba de lo mismo que trabajo ahora, con chicos, ¿viste? En el mismo organismo. En ese momento era Honoren porque la planta de la provincia de Buenos Aires estaba congelada. Entonces yo tenía matrícula, podía trabajar, pero no podía cobrar el salario. Pero ahí arranqué. Después, por supuesto, fui parte de la planta del organismo, incluso cambió de nombre y todo. Les cuento todo esto para contarles que hay una historia que a veces en estas historias se pierden detalles y cuando uno ve en la inmediatez de las redes sociales y de la información parece que lo sabe todo, pero de verdad se olvida de enormes baches históricos y el recuerdo pasa a estar medio nublado. En ese momento, en el 2001, cuando yo me recibí, las pensiones por discapacidad eran altas por baja. ¿Qué quiere decir? Que una persona tenía que fallecer para que otra pudiera obtener el derecho si tenía la misma condición que la persona que tenía la pensión por discapacidad. Entonces allí hacíamos los informes sociales, los guardábamos. ¿Por qué cuento esto? Porque en ese momento, como vos decís, era un momento donde parece que la denigración te ponía en un lugar humano donde vos, si necesitabas algo del Estado, en el fondo de tu corazón estabas esperando que alguien no estuviera más o no tuviera ese derecho. Pasaron los años y, por supuesto, cuando llegó Néstor con Alicia Kirchner al ministerio, dijo, no, si es un derecho y hay personas que tienen discapacidad y esas personas que tienen discapacidad tienen ese derecho, bueno, entonces lo tienen que tener todo, no importa cuántos sean. Si no, si vos te asiste el derecho, tenés que tener tu pensión. Y ahí cambió la forma de construir la política pública. Para quien tiene una necesidad, tiene que haber una política pública que resuelva ese problema para construir ese piso de equidad. Y después del 2004-2005, después de sacarnos al FMI de encima, además se pudo resolver en el gobierno de Cristina algo que ahora el FMI también está objetando, mirando y diciendo, igual que con las pensiones, como contaban ustedes recién, el FMI pide auditorías para que vuelva a haber bajas. Y, ¿sabes qué? Tendrían que preguntarle a algún funcionario del gobierno nacional desde que asumió Milei cuántas altas de pensiones dieron y cuántas bajas. Claro. Porque de nuevo volvemos a un sistema perverso del alta por baja. De nuevo volvemos a instalar ese... Ahora ya escondido atrás de una necesidad del FMI para condicionar el modelo económico, el déficit fiscal y no sé qué que le pide el FMI a este presidente. Ahora el FMI está pidiendo mirar la asignación universal por hijo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo mismo. En la Argentina en la que yo me recibí de trabajadora social, los nenes y las nenas de la Argentina cuyos padres no tenían ingreso, que no es lo mismo que trabajo, pero que no tenían ni trabajo ni ingreso, revolvían la basura para buscar comida. A partir del 2007, con la asignación universal, en la Argentina, ningún hijo o hija del pueblo cuyos padres no tengan ingreso ni trabajo, tienen que revolver la basura, porque tienen un plato de comida en la mesa garantizado por una asignación de carácter alimentario que se llama asignación universal por hijo. Entonces, revisar eso es de nuevo ponernos en esa Argentina del 2001 y de mucho tiempo en cada uno de los modelos neoliberales siempre fue igual. Digo 2001 porque hago hincapié en el año en que me recibí, porque... No, hay un año de crisis. ¿Qué año para recibirte? Sí, la verdad. La profesión como ahora y asistía a la misma gente, claro, con lo mismo. Bueno, volver a esa idea de que
los chicos y las chicas no tengan garantizado un plato de comida, ni siquiera es volver a la idea del comedor. Es más grave aún. Es más grave aún. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay una Argentina que construye una subjetividad de desprecio por el otro, construye la denigración del ser persona para que vos primero te pelees con vos mismo porque creas que te dan algo que no te mereces, después que te pelees con el otro porque de verdad crees que el otro no lo merece, pero vos sí, pero entonces ¿por qué el otro lo tiene? Que además después estés deseando que el otro no lo tenga para que te toque a vos y después estés deseando que no tenga nadie nada y entonces que todo el mundo esté en la situación de tragedia griega en la que estamos viviendo en cualquiera de los sectores populares de la Argentina. Claro. Es muy grave y siempre tiene que ver con el modelo económico que se aplica. Nosotros sabemos que en la Argentina, cuando además no estaba el FMI, sabemos que pudimos lograr, con Néstor y con Cristina, un ciclo económico de crecimiento con inclusión social. Y sabemos que fue posible. Entonces nuestra responsabilidad ciudadana, ni siquiera te digo política, ciudadana, es decirle a los demás que existe esa posibilidad, que es real, que no es una utopía, que no es que de repente decimos, uy, qué lindo sería vivir en un mundo mejor. No, muchachos, vivimos en un lugar distinto a este lugar del desprecio y la crueldad. Vivimos en una Argentina que era de otra manera. Hasta no hace mucho tiempo. Y no hace mucho tiempo. Sí. Fernanda, mira, justo mencionás al FMI y alguien que menciona mucho al FMI hace ya bastante tiempo, que hace años decía miren al norte, si a mí me llega a pasar algo, que es Cristina Fernández de Kirchner, y ya metiéndonos un poco en la campaña, ¿cómo están viviendo desde Fuerza Patria una campaña tan atípica con la principal líder de la oposición proscripta, presa, como le quieran llamar del otro lado, pero básicamente que no se pueda presentar a elecciones y que haya sido condenada pocos días después de anunciar su candidatura? Así como lo describís, una campaña con un grado de anomalía y con un grado de cancha inclinada, le digo yo, terrible. No solo porque del lado de ellos está ese aparato terrible, mediático, por eso siempre celebro que estén ustedes ahí y tantos otros, tratando ahí de hacer desde la trinchera amorosa, decir y hacer oír otra voz, pero con una campaña muy desigual en términos comunicacionales, obviamente. De hecho, estamos viviendo este escándalo y no sé si está a la altura de lo que debiera estar la comunicación argentina y no importa, ¿qué va a ser? Siempre en contra de la corriente y siempre más difícil. Pero además con lo que ustedes plantean, con lo más injusto de todo, en un momento donde la antipolítica caló y caló hondo, en un momento donde la campaña, miren, yo salgo de la puerta de mi casa a volantear, a hacer puerta a puerta, desde la puerta de mi casa, desde el primer vecino que me cruza me dice, ¿cuál va a ser tu propuesta cuando estés en el Senado? La campaña de ellos es kirchnerismo nunca más. Kirchnerismo nunca más, usando el nunca más con la tipografía del nunca más, o sea, haciendo un daño enorme a la historia argentina, banalizando una consigna que no solo está en nuestros corazones porque tenemos una historia horrible y tenemos memoria y la recordamos, sino porque además es bajarle el tono al nunca más, porque entonces lo dentro de una campaña política, entonces después pasa la campaña legislativa, después no sé qué y se lleva puesto todo. Bueno, además de no tener una sola propuesta de decirnos cómo van a resolver para que los laburantes lleguen a fin de mes, cómo van a resolver el tema de las pensiones, cómo van a resolver el tema de los importados, cómo van a resolver el tema de la industria textil para que la gente que compra más barato, por supuesto con todo su derecho como consumidor por la plataforma, no termine de fundir toda la industria textil, cómo van a hacer para que si entra un buque usado al puerto de Mar del Plata, los astilleros sigan produciendo. No, nada, no responden nada, ni te digo seguridad, inseguridad, temón, todo el mundo viviendo atravesado por el terror que significa salir un poco a la tardecita de la puerta. Nosotros en Mar del Plata estamos hasta las manos. Sí. Bueno, nada de eso contesta. Solo dicen kirchnerismo, solo cárcel o bala. Bueno, todo eso. Y nosotros, que en semejante campaña antipolítica, que en semejante denigración de la campaña donde un candidato ni siquiera tiene la obligación de decir qué va a hacer. Los candidatos a la Libertad Avanza no cuentan ni qué van a hacer cuando sean legisladores, cosa que a nosotros sí nos exigen. Pero bueno,
en semejante campaña lo único que despertaba interés, expectativa, movimiento y esperanza en la ilusión, obviamente, de quienes vamos a votar, porque entonces no es lo mismo ir a votar a alguien que te despierta deseo de escucharla, de ver. Bueno, en esta campaña horrible en la que estamos, la única persona que podía despertar algo de luminosidad, ni siquiera la dejan competir. Entonces, claro que está complicada esta campaña. Ahora, ¿qué hacemos los peronistas cuando la tenemos complicada? Sabía poner la cara. El doble, ¿qué va a hacer? Sí. Es la historia de nuestro movimiento. Nos esforzamos el doble. Nos esforzamos el doble en dos direcciones. Por un lado, en ver cómo hacemos para que en el diálogo con el otro, en esa discusión, que yo banco la discusión, por supuesto la discusión respetuosa. Porque Milei no discute, Milei agrede, Milei es violento, Milei insulta, Milei grita, nosotros discutimos. ¿Qué quiere decir discutir? Intercambiamos ideas. Y que en esa discusión respetuosa podamos llegar a pensar que no solo estamos debatiendo cuántos concejales, cuántos legisladores, sino en qué sociedad queremos vivir. Si es esta la sociedad en donde la violencia va enraizándose en cada uno de los lugares donde hay gente compartiendo, en la escuela, en el club, en una cancha de fútbol, en un potrero, la violencia intrafamiliar, en la que intervengo todas las semanas. Por supuesto que hay violencia. ¿Cómo no va a haber violencia si está habilitada por la autoridad más importante en términos institucionales de la Argentina? Fernanda, y ahora que mencionas eso, ¿has notado un incremento de casos de violencia intrafamiliar en los últimos años? Dada la exacerbación de la violencia de género en general. Y de la crisis económica, ¿no? Que también suele ser un agravante en esas situaciones. Mirá, es cuando la sociedad empieza a encontrar el culpable en el que tiene al lado, sí, ¿no? Empieza a pensar que si tiene trabajo no registrado, la culpa la tiene el laburante que está cobrando en blanco, que vive al lado de su casa. Claro. Si vive de la changa, cree que el que trabaja en el Estado es un ñoqui que no va a laburar. Si trabaja en una changa, piensa que el planero es vago y entonces tiene un plan social. Cuando la culpa, cuando la bronca se canaliza, porque obviamente hay mucha bronca, porque obviamente está viviendo mal. Sí. Porque obviamente el laburante no llega a fin de mes, porque obviamente el último día del niño, la cantidad enorme de familias que no van a haber podido comprarle un regalo al nene es enorme. Sí. Obviamente hay bronca. Ahora, cuando esa bronca se canaliza en el que tenés más cerca, en el que es igual a vos, en el que está cerquita tuyo, sea tu vecino, y entonces vas a discutir por la medianera y le tirás un botellazo, sea adentro de tu casa porque discutiste. Cuando la violencia se canaliza y la bronca se canaliza con el que tenés más cerca, la sociedad se pone horrible. Y ahora estamos viendo en una sociedad que está poniéndose horrible. Sí. Así que, por supuesto... es un signo de época tremendo. Y lo que decís del egoísmo. Por el estacionamiento, por si paró en doble fila, que una persona se baje de un auto y violente a otro a las piñas porque consideró que el otro cometió una infracción. Totalmente. No es una sociedad que resuelve de una manera que resuelve de otra. Bueno, en este momento la sociedad está resolviendo violenta. Fernanda, bueno, no lo dije. Sí. Quiero decir una cosa, porque me quedé con la pregunta anterior, porque vieron que soy larguera. Sí, pero por eso queríamos que vengas al... larguera. Te vamos... Me da sensación que estamos así todos compartiendo un mate. Bueno, tenés que venirte al piso. Alguna vez cuando puedas, estés por acá, te venís. Vivo lejos. Sí, ya sé. Del interior. Bueno, pero lo que quería decir era esto, que tenemos los peronistas la enorme responsabilidad de dar la discusión, construir un buen desempeño electoral. Eso quiere decir ir a buscar la mayor cantidad de votos de Fuerza Patria posible, porque somos peronistas y las discusiones las resolvemos en las urnas, pero también los peronistas tenemos la enorme responsabilidad de no dejar un día de trabajar por la libertad de Cristina. ¿Por qué digo esto? Porque para recuperar la libertad en la Argentina hay que recuperar la libertad de Cristina. Las dos cosas a la vez. Son dos responsabilidades importantísimas que tenemos. Los militantes, los cuadros políticos y sobre todo los ciudadanos. Porque no vale estar pasando lo horrible, canalizar la bronca con el que tenés cerca. Ser una sociedad oscura, agresiva, pero además que te hagan trampa cuando vas a elecciones y te saquen la candidata que puede ganar. Claro. Eso está mal. Entonces,
como cualquier ciudadano que piensa en un lugar donde se desarrolla y se desarrollan sus hijos, tenemos que pelear por las dos cosas. Bueno, vos sabés que en las últimas declaraciones que dio Milei, que esclarecieron nada con respecto al escándalo de las coimas en discapacidad, sí habló de fraude. Él ya denuncia fraude, todavía las elecciones no se celebraron, pero está denunciando un supuesto fraude que ya se lo asigna el kirchnerismo. O sea, que para mí es una señal de que tiene miedo de perder las elecciones o de que huele que puede impactar. Vos le vas a preguntar para sí. Estafador, ajustador y además tramposo. Porque no se vale hacer las cosas como las resuelve. Claro. En elecciones, la presidenta del Partido Justicialista, el principal partido opositor al gobierno, a quien nos gobierna hoy, a La Libertad Avanza, está proscripta y no la dejan competir. Claro. Así que no nos hable de fraude porque... Bueno, no lo dijimos en la presentación, pero vos sos candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en la quinta sección. Entiendo que es general. ¿Lo dijimos? Bueno, perdón. Pensé que no lo habíamos dicho. ¿Qué, en caso de poder entrar a la legislatura, si vos tenés que decir 1, 2 o 3 desafíos como los más urgentes que pueden encontrarse ahí, también para que todos estemos atentos, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que en la legislatura, primero decir que la legislatura es un lugar que ocupa institucionalmente un rol que es el de ser caja de resonancia de las discusiones políticas. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que yo, que soy trabajadora social y hago informes sociales y hago seguimiento de casos y veo nenes y veo familias, diga que lo que está pasando en términos económicos a partir del condicionamiento del FMI contra los sectores vulnerables de la Argentina o los sectores populares es de una manera y lo denuncie, a ser senadora en la legislatura provincial y denunciar eso. Entonces, primero saber que cuando uno ocupa responsablemente un lugar que tiene que ver con la tarea parlamentaria, también ocupa un lugar que la voz se puede potenciar de una manera institucional que en otros lugares no se puede. Entonces, primero es eso, primero ocupar ese lugar para denunciar lo que estamos viviendo y, por supuesto, para contar, como decíamos al principio, que hemos vivido de otra manera y aún sabiendo que va a haber cosas que, por supuesto, se modifica la Argentina, se modifican los problemas, se modifican las soluciones, vamos a tener que buscar soluciones nuevas para problemas nuevos, pero que sabemos resolver los problemas de nuestro pueblo. Primero eso. Y después, yo digo que nunca estuvo tan fácil explicar la importancia de una elección de medio término por lo que estamos haciendo en el Congreso. Claro. La cantidad de manos, la cantidad de votos es sumamente importante, porque después tal vez lográs, reuniendo una capacidad, una mayoría parlamentaria en el Congreso, un aumento para los jubilados. Sí. Después, por supuesto, como esa capacidad no es de tal magnitud, puede venir un presidente de la Nación y vetarlo. Pero también puede venir un presidente de la Nación y ser rechazado el veto para una ley que ayuda un poquitito a las personas con discapacidad. Entonces, si vos me preguntas a mí, ¿qué voy a hacer en la legislatura? Voy a hacerme cargo de cada uno de los problemas, no solo de la sección, sino, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires, en los que se pueda discutir una solución y hacerme cargo de que esa solución tenga que ver con los intereses de las mayorías. Y ahí no es tan difícil de explicar, porque a veces para las del Ejecutivo es más fácil, ¿viste? Vos decís, voy a hacer área, voy a hacer un asfalto, voy a hacer tanta patrullero para resolver tal problema de inseguridad. Bueno, acá voy a dar la discusión en cada uno de los problemas que tiene nuestro pueblo para que después el Ejecutivo logre construir una herramienta, una política pública que resuelva ese problema del pueblo. Esa cuestión que parece casi difícil de explicar, y bueno, en Mar del Plata, en el Consejo Deliberante, es que no tengan las manos, ahora tiene mayoría, por supuesto, el intendente, para poder hacer una excepción y entonces que haya una torre de 135 departamentos arriba del mar y le dé sombra. En la legislatura bonaerense es que no pase ningún proyecto que tenga que ver con las cosas que puede plantear de privatización en La Libertad Avanza, para que no puedan avanzar en la provincia de Buenos Aires sobre sus programas de ajuste.
en el Congreso de la Nación para tener los votos para que no pase la reforma laboral, que no pase la reforma previsional, que no pase, mira, yo digo siempre, cada uno sabe de qué partecita fue protagonista en cada una de las conquistas que pasaron por el Congreso. Entonces, si son chicas que fueron parte de la revolución de las hijas y tienen el pañuelo verde en la mochila, decirles que necesitamos las manos para que no vuelva para atrás una ley que lograron ustedes. Si son jubilados y jubiladas que laburaron toda la vida, pero que no les hicieron los aportes, para que en el Congreso no les quiten la moratoria o les devuelvan, en todo caso, porque ahora ya se la sacaron desde marzo, se la sacó el Gobierno Nacional, pero para que el Congreso te devuelva la moratoria. Si sos laburante, para que en el Congreso no pase una flexibilización laboral que te deje sin tus derechos, que te los asiste la Constitución, pero que también se los poder llevar puestos. Cada uno sabe qué partecita de esas conquistas que han pasado a lo largo de la historia argentina tienen que ver con cada uno. Y ahí hay que estar dando esa discusión de por qué una elección de medio término es importante. Con este grado de dificultad que les decía, con todo en contra. Todo en contra. Fernanda, te agradecemos un montón por este ratito que te dedicaste a hablar con nosotras. Fue bastante clarificador, la verdad, aparte tu aporte con tu experiencia en el área vinculada a ayudar al otro, ¿no? También tiene que ver con eso al final del día. Así que gracias y bueno, quedamos, si algún día estás por acá, sabemos que estás lejos y te estás ocupando de tu territorio, pero si algún día te pasás Venite por a acá, San Telmo. te venís al piso, te mandás derecho, ¿ves, Lucy? Entrás y nosotros te recibimos. No pasa nada. Prometo, lo que pasa es que estoy viajando cada vez menos. Sí, me imagino, y me parece bien, me parece bien, porque acá en Cava no hay nada, no hay mucho para rescatar. Aparte, mirá que viene el Zoom, cómo nos sirve Zoom o lo que estamos haciendo. Sí. Viste herencia de la pandemia Muy al final. bien. Sí, al Muy final bien. todo bien. Fernanda Raberta, entonces, aquí con nosotros, candidata a senadora provincial por la 5ª sección de la provincia de Buenos Aires. Gracias, ha pasado por Rompan Todo. Bueno, fue directora de ANSES también, entre otras de las cantidad de cosas que ha hecho en su larga carrera política. Me dieron ganas de hablar de batalla cultural.